Vamos a continuar con lo que estábamos viendo acerca de la quinta bienaventuranza que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Y vimos que no por alcanzar misericordia, no por tener misericordia alcanzaremos misericordia, porque muchos malinterpretan eso. No, más bien, si hemos recibido misericordia, tenemos que ser misericordiosos. Nuestro Padre es misericordioso. Cristo, cuando anduvo en la tierra, era misericordioso, y si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que ser misericordiosos también. Un cristiano no puede ser rencoroso. Un recién convertido a lo mejor tiene que lidiar algún tiempo con sus resentimientos, con sus rencores, pero con el paso del tiempo, conforme va adquiriendo madurez, entendimiento, tiene que superar eso. Tenemos que ser misericordiosos con los que nos rodean. No basta con que nos duela la condición de los que sufren. Hay mucha gente que sufre mucho. La misericordia debe de conducirnos a la acción, a hacer algo, como Cristo hizo. Cristo vio en la condición en que nos encontrábamos y sintió compasión, pero no nada más sintió compasión, no, Él puso manos a la obra, vino al mundo y derramó su sangre por nosotros. Pero nadie es misericordioso por naturaleza, más bien somos egoístas por naturaleza. Nos gustaría que otros fueran misericordiosos con nosotros, pero nosotros tenemos que vencer nuestro egoísmo natural. Pero, ¿saben una cosa? Hay inconversos que son compasivos por naturaleza. Hay incluso ateos que les gusta ayudar a sus semejantes, pero no son cristianos. Así son por naturaleza. Es como algunos perros. Hay perros que son mansos por naturaleza, y hay otros perros que son bravos por naturaleza. Ni te atrevas a acercarte a uno de ellos. Nosotros, para poder ser misericordiosos, acudimos a la fuente de la misericordia, que es Dios mismo. Pero como un inconverso no cree en Dios, entonces esa misericordia, que no es natural, sino es algo espiritual, no la pueden tener. Nosotros podemos ser misericordiosos, debemos serlo, porque pues estamos conscientes de que Dios tuvo misericordia de nosotros. Un creyente, como yo les decía hace rato, que es recién convertido, tal vez no sea lo misericordioso que debiera, pero crecerá, madurará y también crecerá en este asunto de la misericordia. Si Dios nos ha perdonado tanto, nosotros podemos perdonar lo poco. Una persona, por mucho que nos ofenda, por mucho daño que nos haya causado, no es nada en comparación con lo que nosotros ofendimos a Dios, y aún así Dios nos perdonó. Antes de que fuéramos convertidos, teníamos un corazón duro, insensible. Si sufrían los demás, pues ni modo, con que no sufra yo. Pero cuando Dios nos da un corazón nuevo, un corazón de carne, pues aprendemos a compadecernos de los demás. Y otra cosa, Dios tuvo misericordia con nosotros en los inicios de la vida cristiana, pero sigue haciéndolo día con día. Dice un profeta: nuevas son cada mañana sus misericordias. No nada más en un principio, no, todos los días. No somos misericordiosos observando el ejemplo de Cristo. Pues Él fue misericordioso, pues yo también voy a hacerlo. No, somos misericordiosos porque Él ha obrado en nosotros una profunda transformación. Nos ha dado un corazón nuevo. Estábamos muertos, ahora vivos. Yo les decía que hay inconversos que son compasivos. Hay ateos que tienen mucho dinero, que tienen fundaciones de ayuda a la gente pobre.
ayudan a los niños con cáncer. Personas que no pueden pagar una operación les ayudan con dinero, pero no son cristianos. Y eso es por lo que queda de la imagen de Dios en el hombre caído, por la gracia común de Dios. Es gracias a esas personas que este mundo no es como podría ser. O sea, esas fundaciones de ayuda, aunque son promovidas por personas que no creen en Dios, de todos modos no cabe duda que ayudan mucho, son buenas. Hay madres que no son cristianas, que son muy abnegadas, que cuidan con amor a sus hijos. Hay madres que tienen hijos en el reclusorio y van a llevarles comida al reclusorio porque pues, la comida de los reclusorios es muy mala. Eso es amor filial. Ese no es un amor espiritual, no es un amor nacido del Espíritu Santo. Es un amor natural, digamos. Una madre por naturaleza ama a sus hijos, aunque hay algunas que los matan, ¿no? Hay algunas que los regalan, hay algunas que los venden, pero son casos muy, muy raros. La misericordia de la que estamos hablando es una misericordia que es un fruto del Espíritu Santo, es algo espiritual. La misericordia cristiana tiene elementos que la misericordia natural no tiene. Por ejemplo, un cristiano tiene misericordia del cuerpo. Le duele que una persona no tenga que comer, pero principalmente tiene misericordia del alma. Es más importante el alma que el cuerpo. Los cristianos vemos las necesidades espirituales como más importantes que las materiales. Y eso no lo ven las fundaciones de ayuda. Un cristiano le puede dar de comer al hambriento, pero junto con el plato de comida, pues le dará un folleto, le dará un texto, le dará una Biblia, le hablará de Cristo. Y los inconversos no hacen eso. Nos duele que haya gente que sufre, pero nos duele más que haya personas, y tantas en esta ciudad, que no conocen a Cristo, que van rumbo al infierno, que perecerán sin Cristo si no se arrepienten. Los que tienen una fundación de ayuda a la gente pobre, ¿por qué lo hacen? Buscan su gloria, su propia gloria, no buscan la gloria de Dios. Nosotros queremos que la gente sea salva. Y además, si somos misericordiosos, no es para sentirnos bien, no es para sentirnos bien con nuestra conciencia. Si hacemos una buena obra, no es para que nos feliciten, no es para que nos alaben. Y si nos quieren alabar porque hacemos una buena obra, le decimos, no me felicites a mí, tú dale gracias a Dios. Si hacemos una buena obra, no es para que la gente nos diga que somos muy buenas personas, o para que nos besen la mano. Los inconversos, sí, hacen obras que ellos creen que son buenas porque quieren que los feliciten, quieren sentirse en paz con su conciencia. Hay inconversos que así como hacen cosas buenas, son capaces de hacer cosas horribles. Hasta parecen, como les dicen esos bipolares, ¿no? Por un lado parecen monstruos y por otro lado pues hacen cosas buenas. Les conté, ¿no?, que yo tenía un amigo que era ratero, él me contaba de sus robos hace muchos años. Llegaba a la peluquería donde yo trabajaba con una cerveza en la mano y con un refresco en la otra para mí. Acababa de robar y me disparaba un refresco. Le quitaba otros para darme a mí. Yo pues le digo, gracias, ¿no? Nosotros sabemos que lo que tenemos, sea lo que sea, lo tenemos porque Dios ha sido bueno con nosotros, porque ha sido misericordioso. Lo que tenemos nos ha sido dado por gracia, no porque lo merezcamos. Entonces, todo lo que hemos recibido de gracia, pues así mismo lo podemos dar de gracia. O sea, si vamos a dar algo a alguien, no debemos estar pensando si lo merece o no. Porque si andamos buscando merecimientos en aquellos a los que les vamos a hacer un favor, no, pues entonces no les vamos a dar nada, y ni Dios nos daría tampoco a nosotros, porque pues, merecimientos no tenemos. ¿O creen ustedes que los tenemos? Dios tiene misericordia de nosotros aunque no la merecemos. Vimos los frutos que demuestran si una persona tiene un corazón misericordioso. Y también vimos la vez pasada, la última vez que vimos este tema, 7 razones
para que seamos misericordiosos. En primer lugar vimos que debemos ser misericordiosos porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, creados o recreados. En segundo lugar, debemos ser misericordiosos porque solamente así podemos mostrarle al mundo una imagen fiel de Dios. La gente nos observa y si decimos ser cristianos y hacemos cosas malas o no hacemos cosas buenas, pues nos juzgarán como hipócritas. En tercer lugar, debemos ser misericordiosos porque a Dios le agrada eso. En cuarto lugar, debemos ser misericordiosos porque nosotros mismos debemos nuestra subsistencia a la misericordia que hemos recibido de Dios y de otras personas. En quinto lugar, debemos serlo porque no somos dueños de lo que tenemos, más bien lo que tenemos nos ha sido prestado. En sexto lugar, debemos serlo porque ese es el ejemplo que Cristo nos dio. Y en séptimo lugar vimos que debemos ser misericordiosos porque Dios recompensará a los misericordiosos. Ellos alcanzarán misericordia, ¿sí? Y además alcanzarán una recompensa. Entonces vamos a ver ahora algunas reglas que debemos tener en mente cuando vayamos a hacer misericordia. En otras palabras, no debemos ser misericordiosos a lo loco, ¿sí? Ahora, si ustedes tienen buenas intenciones, está bien, pero no basta con tenerlas. Hay una parte donde dice Salomón, en Proverbios, que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Por qué? Porque es posible que al querer hacer una buena obra, o lo que nosotros creemos que es una buena obra, en lugar de hacer un bien, hagamos un mal. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Dios nos dice en su palabra qué debemos hacer, pero también nos dice cómo. Eso es muy importante. Si hacemos una buena obra, debemos hacerla por amor a Dios y a la manera de Dios. La motivación principal es nuestro amor por Dios. Pero debemos hacerlo como Él dice, porque si no, pues entonces, ¿cuál amor a Dios hay? En primer lugar, vean ustedes que nuestras buenas obras, nuestras obras misericordiosas, deben ser voluntarias. Hay una parte allí en 1 Corintios, donde Pablo les escribe a los corintios, y les dice que él tiene autoridad para darles órdenes. Él tenía autoridad apostólica, puesto que él había fundado esas iglesias, entonces les debían, digamos, su subsistencia espiritual a Pablo. Entonces, si yo tengo autoridad para darle órdenes, pero no les da órdenes. Vean, en 2 Corintios, en el capítulo 8. Vean cómo dice en el versículo 8. No hablo como quien manda. Vean, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿De qué está hablando? Vean, les está poniendo a los macedonios como un ejemplo de que ellos ayudaban a los pobres. Los macedonios eran pobres, pero ellos eran generosos, ayudaban a los pobres. Si somos pobres, ¿creeremos que los que deben ayudar a los demás son los ricos? Ah, no, pues como yo soy pobre, no, yo no debo ayudar a nadie, no, yo estoy para que me ayuden, yo no estoy para ayudar. Vean cómo dice en 8.1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, vean, no solamente eran pobres, eran muy pobres. Dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Están hablando de que ayudaron a la gente pobre, a los hermanos pobres de otras iglesias. Y dice el 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Dice, déjenos ayudar a los pobres.
Nosotros estamos pobres, pues queremos ayudar a los pobres. Le rogaron a Pablo. Dice el 5, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Vean, primero se entregaron a Cristo y luego a los hermanos. Ese es el orden. ¿Cómo vamos a tener misericordia de los hermanos si no nos acercamos a Cristo? O sea, si no nos entregamos a Cristo, no podemos entregarnos a los hermanos. El asunto es que debemos entregarnos a Él, le pertenecemos a Él. Entonces, nos entregamos a Él, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Señor, te pertenezco. Todo lo que soy yo y todo lo que tengo es tuyo. Entonces, Dios, esto que tengo, ¿cómo puedo usarlo yo para beneficio de otros? Entonces, les está dando a los corintios, el apóstol, el ejemplo de los macedonios, de cómo ellos se desprendieron de dinero para ayudar a los pobres, para animarlos a ellos, a los corintios, a que hicieran lo mismo. Y dice en el 10, y en esto doy mi consejo, vean, sigue hablando de esta manera. Primero dice en el 8, no hablo como quien manda. O sea, él podría decir, ayúdenles, ustedes tienen, aunque sea un poco, pues ayúdenles a los pobres. Pero no habla de esa manera. Dice en el 10, y en esto doy mi consejo. O sea, dice, la palabra consejo habla de sabiduría. ¿Sí? Yo les doy un consejo. O sea, si ustedes pueden ayudar a los pobres, háganlo. Les está dando un ejemplo, les está dando una motivación. Dice, porque esto os conviene a vosotros, vean. Ser egoístas no nos conviene. Estar pensando que los demás debieran ayudarnos a nosotros y nosotros nunca pensamos en ayudar a otros, eso no nos conviene. Dice, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. O sea, ellos ya habían demostrado que tenían la disposición. Dice, bueno, pues órale, si ya antes hablaron de que tenían una disposición, pues demuestren ahora que realmente quieren ayudar. Los corintios no estaban tan pobres como los macedonios. Dice, pues si ellos ayudaron, ustedes pueden hacerlo también. Ahora pues, dice el 11, llevad también a cabo el hacerlo. O sea, no solamente lo deseen, háganlo. Para que como estuvisteis prontos a creer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Vean, conforme a lo que tengáis. O sea, Dios no les pide algo extra. Tienen poco, pues den poco. ¿Cómo es posible que ustedes son pobres y van a pedir prestado para darle a otros? Pues no, eso no es conveniente. Dice el 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. En otras palabras, si tenemos poco, Dios no está esperando que demos mucho. Yo estuve en una iglesia de Pentecostés hace muchos años, donde comprometían a la gente a dar un dinero, aparte de que les pedían ofrendas, aparte de que le pedían diezmos, les hacían que se comprometieran a dar una cantidad aparte en todo el año. A ver, ¿quién se va a comprometer con 5,000 pesos en el año? Y uno dice, bueno, pues si el compromiso lo adquiero en enero, tengo 12 meses para dar 5,000, pues es poco. ¿Cuánto tendría yo que dar cada semana para juntar 5,000 en un año? Son 50 semanas. ¿Tendría que dar qué? ¿100? 100 pesos a la semana, pues no parece ser mucho. Aunque para algunos tal vez sea mucho 100 pesos. Bueno, si no vas a dar 5,000 en el año, pues podrías dar 3,000, 30, no. ¿Cuánto? 50 más o menos a la semana. Pero vean, una persona pobre se comprometía, pero si no daba en enero, no daba en febrero, no daba en marzo, no ahorraba nada, le llegaba octubre, le llegaba noviembre, se había comprometido a dar 5,000 y nomás había dado 500, ya le agarran las prisas y a la mera hora ya no puede dar aquello a lo que se comprometió. Pero eso es antibíblico, están obligando a la gente a que se comprometa a dar una cantidad y pues eso está mal. Estoy diciendo, el encabezado de este punto, primero, es que nuestras ofrendas deben ser voluntarias, no coaccionadas desde afuera. El apóstol Pablo no los obliga, les da un consejo. O sea, ellos tenían que tomar la decisión. Primero tiene que haber la disposición, pero vean, no basta tener la disposición.
los corintios deseaban cooperar. Pero vean, una persona puede decir que tiene la disposición de cooperar, pero la mera no hacerlo. Una persona puede decir, híjole, creo que he dado muy poco, pues a partir del año que entra voy a dar más de ofrenda. Pues qué bueno que tengas la disposición, pero hazlo, no nada más lo digas. Las buenas intenciones no bastan. Muchos dicen, si yo tuviera mucho dinero, yo cooperaría con la iglesia, pero luego tienen mucho dinero y ni cooperan. Y eso pues a Dios no le agrada. Cada cristiano debiera hacer lo que pueda. Si no puedes hacer algo grande, pues haz algo pequeño. El asunto es que lo hagas. Si no puedes dar una ofrenda grande, pues ni modo, pues da una pequeña, pero hazlo. Nuestra ofrenda será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Dios no ve la cantidad de dinero que damos, Dios ve el corazón. Es posible, hermanos, ¿saben qué? Que nos quedemos como paralizados porque no podemos hacer lo que nos gustaría hacer. Nos gustaría hacer cosas grandes y servir a Dios a lo grande. Pero si nos paralizamos, no haremos tampoco nada pequeño. Entonces, no, pues entonces mejor no hago nada. Ese es el problema. Haz lo que puedas, aunque sea poco, pero haz algo. Hay personas que quieren ser bautizadas, pero hay algo que yo tomo en cuenta mucho a la hora de bautizar a una persona. Una persona que se quiere bautizar en esta iglesia debe ver esta iglesia como su familia. Pero una persona que viene al culto y que terminado el culto se va, que no habla con nadie y que nunca se preocupa de nada de lo que aquí se hace, más viene y se va, porque la bautizaríamos. No nos ve como parte de ellos, no nos ven como de su familia, nos ven, son personas visitantes. Tal vez les guste la predicación o no sé, pero pues no tiene caso. ¿Cómo vamos a bautizar a personas así? Dios no espera que hagamos cosas grandes, sino que hagamos lo que podemos. Supongamos que un albañil quiere construir su propia casa y tiene unos cuantos hijos. Hijos, ayúdenme a construir la casa, ¿no? Pues para no pagar chalanes, pues ustedes ayúdenme. Sí, papá. Y este albañil tiene un niñito de unos 4 años. Y el niñito ve que los mayores pues, cargan 3 tabiques, cargan 4, cargan 5. Y si un niño pequeñito carga un tabique, ¿ustedes se enojarían con ese niñito? Pues no aguanta más que uno, con trabajos. El asunto es que hagamos algo, aunque sea poquito. Nuestras misericordias deben ser voluntarias, no deben ser obligatorias o forzadas desde afuera. Pero vean, aquí vemos en este párrafo que estamos leyendo de cuando Pablo motiva a los corintios, que los creyentes debemos también ser persuadidos a hacer obras de misericordia. O sea, no se nos obliga, pero debemos ser persuadidos. Pablo no les da órdenes de que hagan obras de misericordia, pero trata de convencerlos de que las hagan. Es por eso que les da el ejemplo de los macedonios. Los macedonios eran pobres, pero eran generosos. Entonces, quiere decir que no es necesario ser ricos para ser misericordiosos. Pablo les da el ejemplo de los macedonios para animarlos. Y si no fuera suficiente, ese ejemplo les dice algo más. Vean lo que les dice en el versículo 9, 2 de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Vean, Cristo vino al mundo y se hizo pobre, pero Él en el cielo, gracias, Él en el cielo no era pobre. Entonces, siendo rico, se hizo pobre, ¿para qué? Gracias, hija. Para que nosotros fuéramos enriquecidos. Vean, este texto les encanta a los del Evangelio de Prosperidad. Aquí dice que Cristo se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos, pero aquí se refiere a ser enriquecidos en el aspecto espiritual, que Dios nos diera riquezas espirituales. Entonces les está dando el ejemplo de Cristo.
Y está diciéndonos que debemos seguir su ejemplo. Si Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, nosotros debemos hacernos pobres para enriquecer a otros. ¿Entienden? Para enriquecerlos también en sentido espiritual. O sea, no estamos diciendo de que voy a despojarme de mi dinero para darle al que no tiene y yo me quedo sin nada y ellos se hagan ricos. No, tampoco se trata de eso. Va a decir la esposa, oye, eres candil en la calle, pues ahí te repartes tu dinero allá y aquí me tienes comiendo puros frijoles. Pues no. Entonces, si Pablo está usando argumentos espirituales para animar a los corintios, nosotros debiéramos hacer lo mismo. Hay una parte donde Pablo dice en Hebreos que los cristianos debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero vean una cosa, dice que debemos estimularnos unos a otros. Pero supongamos que ningún hermano me estimula a mí. ¿Qué debo hacer? Pues debo de estimularme yo a mí mismo. O sea, yo debo decirme a mí mismo, Moisés, Dios tuvo misericordia de ti. Él se hizo rico, Él se hizo pobre para que tú estuvieras rico. Ahora no vas a ayudar a los demás. Entonces, si otros no nos persuaden a hacer buenas obras, debiéramos hacerlo a nosotros mismos. Hablémonos a nosotros mismos. Yo debiera decirme a mí mismo, ¿no? Moisés, ¿de dónde te sacó Dios? ¿De dónde te sacó y dónde te ha puesto? Si Dios tuvo misericordia de ti, tú tienes que pensar en otros. Dios nos ha salvado no para que pensemos en nosotros, para que pensemos en otros. ¿Saben quién es el cristiano que más se estresa? El que más se deprime, el más preocupón, el que no más está pensando en sí mismo. Debemos aprender a pensar en otros y poder ayudar a otros. Entonces, ¿qué estoy diciendo, hermanos? Que si vemos que nuestro corazón se endurece, se enfría, se vuelve egoísta, indiferente, debemos hablarnos a nosotros mismos. Moisés, tienes que pensar en otros, ya olvídate de ti. Tantos años que viviste pensando en ti. De ninguna manera, hermanos, debemos justificar nuestro egoísmo. Pero vean, un cristiano podría pensar, bueno, si las obras de misericordia deben ser voluntarias, pues como no tengo la voluntad de dar, pues entonces no voy a dar nada. Voy a esperar a que Dios me dé el deseo de hacerlo. No. Si no tenemos, vean, si no tenemos la disposición de ayudar en la iglesia, de ser útiles a otros, no tenemos ninguna excusa. Supongamos que una persona quiere ser bautizada y nunca viene a hacer nada aquí. Dirá, yo quiero que me bauticen y entonces sí voy a hacer algo. Ah, entonces tienes que ser bautizado para que hagas algo. No, no es necesario. Si tú realmente quieres hacer algo, pues ven y hazlo. Hay mucho que hacer aquí. Y otro podría pensar, como las obras deben ser voluntarias y no tengo la voluntad de hacerlas, entonces si las hago voy a ser un hipócrita. Es que no lo siento. No. Si tú haces buenas obras, eso sin sentirlo, esa no es hipocresía. Esa es obediencia. Vamos a suponer que un día ustedes un domingo amanecen sin ganas de venir al culto. Por algún motivo. Pues les duele la cabeza, o tienen ganas de ir al cine, o quieren llevar a sus hijos a Chapultepec, o es el cumpleaños de Juanito, o lo que sea. No quiero ir al culto. No tienen ganas de venir, pero ustedes le dicen a Dios, Señor, tú sabes bien que no tengo ganas de ir al culto, pero voy a ir porque tú lo mandas. ¿Está mal eso? No. Dios no te dice que tengas ganas de venir, Dios te dice que vengas. O sea, ustedes deben de venir al culto con ganas o sin ellas. Eso no es cuestión de hipocresía, es cuestión de obediencia. Vamos a suponer que ustedes van a trabajar y no les gusta el trabajo y el patrón le cae gordo y el sueldo es mínimo. Y ustedes llegan a la chamba y llegan sonrientes. Y le dice el patrón, está a la entrada, oye, ¿te gusta tu trabajo? ¿Estás a gusto aquí? Sí, jefe, uy, me encanta este trabajo. Eso sí es hipocresía. ¿Sí? Imagínense que un esposo le dice a la esposa, ¿sabes qué, viejita? No tengo ganas de darte el gasto, pero te lo voy a dar. ¿Qué le va a decir la esposa?
Pues no estoy esperando que tengas ganas, tú dame mi gasto y se acabó. Pues sí, ¿no? Con ganas o sin ganas, pues tienes que darlo. Si tú no tienes el deseo de ayudar a un hermano pobre, eso es codicia, eso es avaricia, cuando menos es tacañería. Tú ves que un hermano está sufriendo y no puedes ayudarle, aunque sea con un poquito. Vean, en Deuteronomio, en el capítulo 15. Deuteronomio 15:9. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, o sea, si le vas a dar, dale, no seas tacaño. Dice, porque en ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Yo he escuchado que los judíos progresan porque si los judíos ricos ven a un judío pobre, lo ayudan. Yo no sé si así lo hagan todavía, yo sé que así lo hacían antes. Dicen que los judíos pobres casi no existen. Quién sabe, yo no conozco a ningún judío. Otra cosa, debemos hacer misericordia en Cristo y para Cristo. Acuérdense ustedes este tema de la unión con Cristo. Los creyentes estamos en Cristo. Estamos en Cristo por la fe. Dios nos sumergió en Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hacemos una buena obra, como estamos en Cristo, es como si Cristo la hiciera en nuestro lugar. O sea, si apoyamos a un hermano necesitado, es como si Dios mismo que está en nosotros hiciera que le diéramos al hermano. Es Dios mismo el que le está dando a nuestro hermano. Estamos en Cristo. Un inconverso no puede hacer eso porque no está en Cristo. Estamos en Cristo por la fe. Dios nos puso ahí en Cristo. Vean cómo dice Colosenses capítulo 3. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto, hemos muerto en sentido espiritual a la vida de antes, y vuestra vida, o sea, la vida espiritual que ahora tienes, está escondida con Cristo en Dios. Vean, nuestra vida, la vida espiritual que tenemos, está escondida con Cristo. Está escondida a los ojos de los inconversos. O sea, los inconversos no ven que tenemos vida espiritual. Los inconversos nos ven pues, como nos veían antes. Pero esa vida espiritual que ahora tenemos, la tenemos en Cristo y para ellos está escondida. Pero para Dios no está escondida. O sea, para los demás estamos muertos. Para Dios estamos vivos. ¿Me explico? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de los inconversos, porque están muertos. Dios es Dios de vivos, los creyentes son los que están vivos. Ahora, ¿cómo es que estamos en Cristo? Bien, por la fe, nosotros creemos que cuando creímos en Él, Cristo llevó mi pecado y yo llevé su justicia. Entonces, Dios me ve ahora no como pecador. Dios me ve ahora como si yo fuera justo. Porque Cristo llevó mi pecado y yo llevé su justicia. Entonces ahí hubo un intercambio. Entonces, es por eso que les digo que cuando un cristiano hace una buena obra, es como si Cristo mismo la hiciera en él. Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Entonces, cuando un inconverso hace una buena obra, él cree que es una buena obra, pero no lo es. Dios no ve las buenas obras de los inconversos
como buenas obras. Les he dicho cuántas veces del Chapo Guzmán. Dicen que el Chapo Guzmán hizo carreteras, cooperó para escuelas, daba a iglesias, regalaba cobijas, chamarras en tiempos de fríos. La gente lo quería un montón. Pero esas obras que el Chapo hacía, Dios no las veía como tales. Las únicas buenas obras, que son realmente buenas obras, las que Dios acepta, son las que Cristo hace. En Cristo es en quien el Padre se complace. Y si estamos en Cristo, se complace de nosotros y se complace de nuestras obras. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que si nuestras obras no son como deberían serlo, como las hacemos en el nombre de Cristo, Dios las acepta, aunque sean imperfectas. Por eso hay una parte donde dice que aún un vaso de agua fría dado en el nombre de Cristo no se va a quedar sin recompensa. ¿Qué tanto es un vaso de agua fría? El asunto no es el vaso de agua fría, es que lo damos en el nombre de Cristo. Además, ahorita me acaban de dar un vaso de agua caliente, o sea, lo frío pues en tiempo de calores, ¿no? Si es en tiempo de fríos, pues un cafecito. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Y los inconversos, como están separados de Cristo, pues nada pueden hacer. Hay ateos que hacen buenas obras, pero ellos creen que son buenas obras, pero a Dios no le agrada. Ahora, si a Dios no le agradan las buenas obras de un ateo, ¿qué será de las malas? Un ateo que ayuda, que apoya a los niños con cáncer, ¿un día merecerá el cielo por eso? Llegará al cielo y le va a decir Dios, sí, pues como ayudabas a los niños con cáncer, entra aquí en el cielo. Acuérdense que hay un texto que dice que los cristianos somos llamados para hacer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Le agradan no en sí porque sean sacrificios espirituales, le agradan porque son hechos en Jesucristo. Supongamos que hay un millonario católico que va a la basílica y que fuera capaz de dar 1,000,000 de pesos. ¿No habrá millonarios católicos que den 1,000,000 de pesos de limosna? Yo supongo que sí, ¿no? ¿Ese sacrificio le gusta a Dios? Nosotros habremos hecho buenas obras, pero que están manchadas por nuestro pecado. Obras imperfectas. Pero como las hacemos en el nombre de Cristo, pues son aceptadas por Dios. Otra cosa, nuestras obras no solamente deben ser hechas en Cristo, sino para Cristo. ¿Qué es esto? Para que Cristo sea glorificado. Para mostrarles al mundo, a los que nos rodean, el poder que Dios tiene para transformar el corazón de un hombre egoísta, como éramos nosotros. Imagínense un hombre que era tacaño, duro, rencoroso, egoísta, que de repente se vuelve compasivo y quiere ayudar a sus semejantes. Ahí se ve el poder de Dios, porque eso no es algo humano. Esto es algo sobrenatural. Dios nos da un corazón de carne y nos quita el corazón de piedra. Además, como yo les mencioné hace rato, no hacemos buenas obras para que nos alaben a nosotros, para que nos feliciten. Las obras de misericordia, en tercer lugar, deben ser hechas con humildad. Los fariseos daban limosnas, ayunaban, pero ellos tocaban la trompeta para hacer sus buenas obras. No que literalmente tocaran una trompeta. Quiere decir que ellos hacían algo, diferentes cosas, para llamar la atención cuando hacían una obra, una buena obra. Ellos querían que los demás se dieran cuenta, como los que salen en la televisión, ¿no? Que van a dar un cheque para el Teletón y ahí está un cheque gigantesco. La empresa fulana dio 1,000,000 de pesos para el Teletón. ¿Por qué hacen eso? Pues están buscando la gloria de Dios, están haciéndose publicidad. Los fariseos buscaban la gloria de los hombres y la recibían. Les dijo Cristo, ustedes ya tienen su recompensa. Tienen su recompensa aquí, pero en el cielo no van a tener ninguna. Si un cristiano hace algo, para otros le parece poco. O sea, cuando hacemos algo para ayudar a alguien, sentimos que nos quedamos cortos. Creemos que deberíamos de haberle dado más.
Si hemos amado poco, sentimos eso y decimos, debí de haber amado más a mi hermano. Y todo por el amor a Cristo y el amor a ellos. ¿Qué clase de amor merece Cristo? Además, otra cosa, si le damos dinero a alguien, pues como yo les dije hace rato, ese dinero pues no es nuestro realmente. Además, si tuvimos la disposición de darlo, ¿quién nos dio esa disposición? Pues Dios. ¿De qué podemos presumir? Si somos misericordiosos es porque Dios nos hizo misericordiosos, pues a Él sea la gloria. En cuarto lugar, las buenas obras deben ser hechas con sabiduría, con prudencia. Como yo les dije en un principio, no sea que creyendo que estamos haciendo un bien, estemos haciendo un mal. Vean el Salmo 112. (112:1). Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Y ven lo que dice el 3, bienes y riquezas hay en su casa. Bien, esto tal vez no sea en todos los casos, porque un creyente que teme a Jehová y es misericordioso, tal vez no tenga riquezas, pero puede serlo y en ello se cumpliría esta promesa. Y luego dice el 4, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, a los creyentes, y por lo tanto, dice, es clemente, misericordioso y justo. Vean, los que han nacido de nuevos son clementes, son misericordiosos y son justos. Y vean lo que dice el 5, está hablando de los mismos. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Vean, aquí dice presta, pero vean lo que dice el 9, reparte, da a los pobres. En el 5 dice que presta el creyente y en el 9 dice que da. Esto quiere decir que a veces será bueno prestar y a veces será bueno dar. Hay casos, por ejemplo, si hay un hermano que no tiene trabajo, que tiene hijos, no tienen de comer, y me dicen, préstame 500, pues ¿cómo se los vamos a prestar? No tiene trabajo, pues se los vamos a dar. Entonces, no solamente tiene el problema de darle de comer a sus hijos, sino ahora tiene el problema de pagarnos, pues no tendría caso. Pero hay casos en que alguien nos pide prestado y tal vez sea bueno prestarle. Hay que analizar, se necesita sabiduría, discernimiento para saber qué es mejor, o dar o prestar. Dice el 5 otra vez, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Esta palabra juicio es aquí sinónimo de discernimiento. Gobierna sus asuntos con discernimiento, con sabiduría. O sea, ¿qué será mejor? ¿Darle o prestarle? O tal vez ninguna de las dos cosas. Vamos a suponer que en esta iglesia tuviéramos 5 millones de pesos en el banco. 5 millones de pesos en el banco, pues es una buena cantidad. Y que alguien nos dijera, una iglesia pues no debe ser rica, ¿para qué quieren ese dinero en el banco? Pues mejor regálenselo a los pobres. Pero, ¿sería lo correcto eso? ¿Se acuerdan que en una ocasión una mujer llegó a los pies de Cristo y le echó un ungüento de alabastro que costaba mucho dinero? Mucho dinero, era un perfume muy caro en aquel tiempo. Y Judas Iscariote era el tesorero, era codicioso, era ladrón. Y dijo, en lugar de que ese perfume se hubiera desperdiciado, se hubiera vendido y el dinero se le hubiera dado a los pobres. ¿Cristo estuvo de acuerdo? No. Pero ¿se acuerdan cómo le dijo al joven rico? Reparte tu dinero y dale a los pobres.
Aquí parece como que hay una contradicción, pero en realidad Cristo no quería que el joven rico le diera su dinero a los pobres. Lo que quería demostrarle que era un codicioso, porque no quiso hacerlo. Re chistoso Sujel Michelén. Dice que hace muchos años allá en Puerto Rico había un hombre que era muy rico. Dice que tenía como 3 millones de pesos, pero dice que en aquel tiempo los pesos de Puerto Rico costaban más o menos lo mismo que el dólar. Y que 3 millones de dólares en aquel tiempo era mucho dinero. Entonces un hombre le dijo, oye, dice, ¿para qué quieres tanto dinero en el banco? Pues deberías de repartírselo a los pobres. Y le dijo, oye, ¿cuántos habitantes hay en Puerto Rico? Y él le dijo, pues hay como 3 millones. Dice, entonces si reparto mi dinero, ¿cuánto le tocaría a cada puertorriqueño? Dice, pues $1. Dice, ahí está tu dólar. Dice, ya no estás molestando. ¿Cómo ven? ¿Qué se ganaría un millonario con repartir su dinero? Imagínense que el hermano Tomás, yo me imagino que tiene su guardadito, su casa, cuesta una buena lana, que dijera, voy a vender mi casa y todo el dinero que tengo lo voy a regalar. ¿Qué ganaría con eso? Supongamos que Carlos Slim se convirtiera y que dijera, todos mis millones se los voy a dar a la gente pobre. ¿Ustedes creen que la pobreza se acabaría? ¿Ustedes creen que con este programa de López Obrador se va a acabar la pobreza en México? No se va a acabar. Es más, si les diera cada mes a los pobres 10,000 pesos al mes, 15,000 pesos, ni así se acababa la pobreza. Las iglesias cristianas, hay una parte que dice que debe de apoyar a las viudas, pero no a todas las viudas. Si una viuda no tiene esposo, no tiene hijos, está sola, no tiene quien le ayude, pues obviamente tendríamos que ayudarlo. Y hay otra cosa, hay el requisito de que haya dado buen testimonio, porque a lo mejor es viuda, pero pues, anda con hombres por ahí, pues cómo le vamos a ayudar, ¿no? Supongamos que un hermano de esta iglesia le pide ayuda económica a la iglesia. ¿Debemos ayudarle? Deberíamos ver si hay otras opciones. Hace algunos años, se acordarán algunos de ustedes, el hermano Andrés, que fue el primer miembro de esta iglesia, le detectaron una arritmia y el doctor le prohibió trabajar, ya no podía cargar nada pesado. Ya no pudo trabajar el pobre y sus hijos estaban pequeños. Entonces la iglesia le daba una ayuda semanal, tenía que ayudar a sus hijos. Su esposa se puso ahí a vender bisutería ahí cerca de su casa, pero pues lo que vendía pues era muy poco. Entonces la iglesia lo apoyaba por los niños. Pero si sus hijos hubieran estado grandes, hubiera sido diferente. ¿No creen ustedes? Otra cosa, el dinero de la iglesia pues es de Cristo, no es nuestro. Si fuera nuestro, pues podríamos hacer esto y aquello. En las calles hay jóvenes que les falta un brazo o que les falta una pierna y andan pidiendo limosna. ¿Es bueno darles limosna a esas personas? Pueden trabajar. Pues sí, les falta un brazo, pues pobres, pero pues pueden trabajar. Hay hombres que no tienen 2 brazos y andan pidiendo limosna, pues ya con 2 brazos pues también ya está más duro, ¿no? Si les falta uno, pues con uno pueden vender chicles, pero ya con 2 pues ya se les complicó mucho. El asunto es que no es lo mismo ayudar a los pobres que mantener a los vagos, ¿no? Pues hay gentes que nomás quieren dinero y se acostumbran a pedir. Además está escrito que el que no trabaja, que tampoco coma, y eso se aplica tanto a los creyentes como a los no creyentes. ¿No quieres trabajar? Pues no comas. Vean Proverbios en el capítulo 3. Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. A quien es debido. Cuando tuvieres poder para hacerlo, cuando puedas. Si no puedes, pues ni modo.
No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No debemos guiarnos por sentimentalismos, debemos guiarnos por la razón. Debemos investigar si un hermano tiene una necesidad real. Si tiene una necesidad real y no se puede sostener a sí mismo, pues debemos ayudarle y no ser tacaños. Debemos ser prudentes, sí, pero que Dios nos libre de ser duros de corazón. Que Dios nos libre de tener un corazón insensible y que nos enseñe a amar a los que nos rodean, a empatizar. Ustedes saben lo que significa esta palabra, a ponernos en los zapatos del otro, a sentir lo que otros sienten. Amar de verdad, ¿no? Y no de lengua. Vean en Proverbios 3, vean cómo dice en el versículo 1, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, como si fuera un adorno. Adórnate de misericordia y de verdad. Vean, misericordia y verdad. O sea, no basta con que tengas la misericordia. Debes también decir la verdad. Si vamos a ser misericordiosos, no debemos hacer a un lado la verdad. Y si vamos a decir la verdad, no debemos hacer a un lado la misericordia. Debemos hacer las dos cosas. Hay algunos que quieren ser misericordiosos, pero que ocultan la verdad. No es que si le digo la verdad se va a ofender, pues ni modo. Pero si vas a decir la verdad, no seas grosero. No se te olvide ser misericordioso. Debemos ser prudentes, hermanos. Lo que tenemos, vamos a rendir cuentas de eso. Debemos ser sensatos, no desperdiciar neciamente lo que Dios nos ha dado, lo que nos ha prestado. El asunto es que con el dinero que Dios nos da, pues tenemos que comer, pero pues que Dios nos ayude para que podamos ser útiles a nuestros semejantes y poder ayudar a los que nos rodean. Y si hacemos bien, pues Dios hará que veamos frutos. El asunto también es que debemos buscar la salvación de otros, no se les olvide. Si ustedes tienen un guardadito y se compran una Biblia o compran un buen libro y lo regalan, ese libro puede hacer maravillas. El día de un cumpleaños de alguna persona, regalen un buen libro cristiano. ¿Qué tal si con su lectura busca a Dios y un día se salva? Si nosotros ayudamos a la gente pobre, a los hermanos pobres, Dios no nos va a dejar solos. Imagínense un hermano que está necesitado, que está enfermo, que está afligido y quiere que los demás tengan misericordia de él. Pero pues él cuando estaba sano y tenía dinero nunca tuvo misericordia de nadie. Pues que Dios nos haga recordar nuestros pecados. ¿Cómo es posible que yo quiero que los demás tengan misericordia de mí y yo nunca he tenido misericordia de nadie? Que Dios nos prospere, hermanos, en lo espiritual. Y si le place, también puede prosperarnos en lo material. Por último, vean 1 de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo, de esta época, de este mundo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Vean, a los ricos de este siglo, se refiere a los ricos creyentes, ¿sí? A los ricos de la iglesia. Ni pongan la esperanza en las riquezas, la confianza en las riquezas, las cuales son inciertas, o sea, las puedes perder, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios no está en contra de que disfrutemos del dinero que tenemos. ¿Puedes comer bien? Pues come bien, no hay problema. Dice, que hagan bien, que sean ricos, dice, en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, para el futuro, como la del mayordomo infiel, ¿no? Que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo,
Guarda lo que se te ha encomendado. Encomendado. ¿Dónde estoy leyendo? Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profecías. No, hasta ahí ya. Hermanos, si Dios ha tenido misericordia de nosotros, que Dios haga que seamos misericordiosos. Que Dios nos libre de un corazón duro. Y por último, déjenme decirles 2, 3 palabras a los inconversos que me están escuchando. Si ustedes no son salvos, que Dios tenga misericordia de ustedes. Nuestro texto dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quién dijo esto? Cristo, el misericordioso. ¿Por qué sanó Cristo a los leprosos? Porque era misericordioso. ¿Por qué sanó al hijo de la viuda? Lo resucitó al hijo de la viuda. ¿Por qué? Porque le dolía que la pobre viuda se quedara sin su hijito. Tuvo compasión de la viuda. A lo mejor era su hijo único, era su único apoyo. Cristo se complació en tener misericordia y se complace todavía. A Dios le gusta tener misericordia. Pero estoy hablando de los inconversos. Si ustedes no creen necesitar misericordia, no la van a pedir. Y si no la piden, no la van a recibir. Para que ustedes pidan misericordia, Dios tiene que demostrarles que ustedes son pecadores, que ustedes están mal, que lo han ofendido, que Él es santo. Eso es lo que le pedimos a Dios. Que les muestre su pecado. Que les haga sentir pecadores, para que clamen pidiendo misericordia, y si la piden, la recibirán. Y después de que reciban misericordia, ustedes podrán ser misericordiosos, no antes. Le pedimos a Dios que les muestre el peligro en que se encuentran. Y si para eso tiene que hacer que el agua les llegue hasta el cuello, que lo haga. El asunto es que lo salve. De una manera o de otra, Dios puede salvar de muchas maneras. Que use su poder para hacerles ver a ustedes su pecado y para guiarlos al arrepentimiento. Cristo en este mundo perdonó a los pecadores. ¿Por qué los perdonó? No porque lo merecieran. Perdonó a los pecadores por su misericordia y los sigue perdonando. Y por lo mismo la misericordia, la puerta de la misericordia sigue abierta, pero no siempre estará abierta. Va a llegar el día en que la puerta de la misericordia se cerrará. Y cuando tú quieras buscar misericordia, ya no la vas a encontrar. Buscad a Dios mientras puede ser hallado, y amadle en tanto que está cercano. Gracias, Padre, por tu misericordia, porque tú tuviste misericordia de nosotros y la sigues teniendo. Y sabemos y confiamos que la tendrás hasta el último día de nuestras vidas. Y te pedimos por los que no son convertidos, muéstrales su pecado, ayúdales a arrepentirse, ayúdales a ver, Padre, que están en peligro, que huyan del peligro y que se refugien en Cristo y que sean salvos. Que así sea, te lo pedimos en el nombre de